Hoy, como ha dicho el anciano Basi, no vamos a tener texto porque lo vamos a hacer hoy un poquito diferente, y es que vamos a dividir el mensaje, lo vamos a hacer en 3 actos, vamos a hacer 3 partes, que son 3 actos antes del día de la Pascua. Y algunos me diréis, bueno, pastor, es que eso fue la semana pasada, o eso fue antes. Bueno, es que para poder disfrutar y experimentar de la obra perfecta de Cristo tenemos que preparar también nuestro corazón, y vamos a estar haciéndolo hoy en esas 3 partes. Para empezar, nos vamos a ir a Juan, capítulo 11. Vamos a leer los versículos del 20 al 27. Este es el primer acto en el cual, repito, Juan 11, 20-27, Jesús se entera de que Lázaro muere. Lázaro era una persona muy amada por Jesús, era alguien muy cercano que estaba en su corazón. Y de hecho, no solamente él, sino también sus hermanas, María y Marta. Y cuando Jesús se entera de que está enfermo Lázaro, no va corriendo a ayudarle, que es lo que pedían. No, tenéis que avisarle porque está muy enfermo, a ver si viene y le sana. Tenían la certeza de que Lázaro le podía sanar. Y cuando Lázaro muere, es un momento triste, pero aún así incluso espera 2 días más Jesús hasta llegar. ¿Lo vamos a leer? ¿Lo tenemos? Juan 11, 20 al 27 dice, lo vamos a leer todos a una voz, todos juntos. Dice así: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Esta es la convicción de Marta. Y me gusta porque Marta dice: ay, si hubieras venido a tiempo, si te hubieras dado prisa, si lo hubieras visto como algo realmente urgente y hubieras estado aquí, no hubiese ocurrido esto, no hubiese muerto. Y ahí separa Marta y hace una línea entre lo que es posible y lo que es imposible. ¿Verdad? Si hubieras estado aquí, hubiéramos encontrado respuesta. Pero claro, ahora ya es tarde para ti. Ya no es posible. Ya ha muerto, no tienes nada que hacer, Jesús. Gracias por venir, pero has llegado tarde. Cuando dice que María se quedó en casa, no sé si quizá tenía ese sentimiento de ya no, ahora ya no. En vez de ir a recibir a Jesús, alguien a quien amaba, se queda en casa. No sé si quizá tenía un corazón un poco, aparte de triste, por supuesto, por la pérdida de su hermano, quizá se sentía mal con Jesús. Quizá sentía que de alguna forma había fallado y que ya eso de ir a recibirle ya no era urgente, no era necesario, ahora que venga a casa. Pero Marta sale corriendo y le dice: si hubieras estado aquí, lo hubieses podido salvar. Jesús es totalmente claro en esto. No te preocupes, porque el hecho de que yo haya llegado tarde no signifique que yo no tenga el poder para poder obrar. Y por eso le dice: tú tienes que tener la fe para creer que yo puedo levantar a tu hermano de los muertos, porque yo soy la resurrección y yo soy la vida. Ese hecho tan curioso y tan único era importante y necesario para que todo el mundo pudiese ver y pudiese aprender que Jesús tenía el poder no solamente para sanar al cojo o para sanar al ciego, sino también para sanar y para librarse de la muerte, resucitando y dando vida nueva. Era importante que esto sucediese, porque de hecho, si nos vamos un poquito antes, en el capítulo 11, versículo 14, dice: entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto.
Porque lo dijo como que está durmiendo y dijeron, bueno, eso es que está enfermito, venga, vamos a ayudarle. No, que está muerto, que ya no vive. Dice, y me alegro por vosotros. ¿Por qué Jesús puede decir eso? O sea, ¿en qué momento la muerte de alguien querido, Jesús la traduce como algo que es de alegría? Pues me alegro por vosotros de que Lázaro esté muerto. ¿Por qué? Si luego cuando va Jesús a la tumba de Lázaro se pone a llorar, ¿por qué se alegra entonces por los discípulos? ¿Había una rivalidad? ¿No se llevaban bien? ¿Jesús amaba tanto a Lázaro que los otros se sentían celosos? La respuesta es clara, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para poder sanarle, para que creáis. ¿Por qué era importante dejar morir a Lázaro? Pues Jesús no va corriendo a sanarle, le deja morir. ¿Por qué? Porque era importante que sus discípulos y todos pudiesen darse cuenta de que Jesús tenía el poder para librarse de la muerte. Y era importante eso. Por eso dice, me alegro del problema porque va a ser testimonio para vosotros. Así que hermanos, alegraos por los problemas que tenéis, porque son testimonio para vosotros y para los que están alrededor. Alegraos de encontrar este tipo de circunstancias. Y ahí vemos a Tomás un poquito adelante, versículo 16, que se le hincha el pecho y ante los problemas que tenía Jesús en aquel momento con los judíos que querían matarle, decían, oye, pues no vayas, porque si vas a Judea lo mismo te pillan y te matan. Y además mucho judío iría a ver a Marta, a ver a María, mucho fariseo iría a darles el pésame. No vayas, es peligroso para ti. Y al final Tomás dice, venga, vamos todos y muramos con Jesús. Ese era el corazón de Tomás, aunque vemos que luego le costó creer, pero por lo menos la intención la tenía. Pero esta es Marta, la que en ese momento creía que Jesús podía sanar a una persona enferma y el momento en el que ella pudo testificar con voz clara, que es una de las pocas confesiones que encontramos de esta forma, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y así es como nosotros tenemos que empezar a preparar el mensaje de la resurrección. Tengo que preparar mi vida y tengo que abrir mi corazón creyendo que Jesús es el Cristo. Tengo que creer como lo hizo María. Pero no solamente el Jesús que tiene un poder limitado, es el Jesús que tiene el poder sobre la muerte y sobre la vida. Es el Jesús que muriendo en la cruz y resucitando a mí me ha dado la respuesta. Por eso es importante el corazón de María. De Marta, es que tú eres el Cristo, es que yo creo en ti. Y yo creo que tú tienes ese poder. Y ahí te lo está diciendo Jesús claramente. La fe en mí es la que te da la respuesta en la vida futura. No importa si estás muerto, no importa si morirás. Yo soy la resurrección y yo soy la vida. No hay nada que me pueda parar. Por eso vais a ver cómo ahora yo voy a llamar a Lázaro y Lázaro va a salir. Que hasta dice, venga, quita la piedra. No, ¿cómo voy a quitar la piedra? Si huele ya. Ya han pasado 4 días, ya va a oler mal. Quítala y sal. Y ahí sale Lázaro con las vendas y con todo. Sería muy impactante. Y ese mensaje llegó a todos los sitios. Que Jesús ha llegado y ha dado sanidad a una persona que estaba muerta. Porque ya era lo último, 4 días muerta. Que además eso tenía su significado para los judíos. ¿Cómo es posible? Y ahí tenemos la confesión de María. Pero al igual que tenemos por un lado la confesión de María, tenemos por el otro lado a su hermana, Marta, tenemos por el otro lado a María, que estaba en casa enfadada, estaba triste, estaba dolida, que no había salido a ver al Señor Jesús, a darle un abrazo, a llorar con él y a decirle, yo sé que tú eres el Cristo, que tú tienes poder. Ella estaba en casa. Pero es la misma María que Juan, en capítulo 12, versículos del 1 al 3, dice que 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania otra vez, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. Versículo 2, hicieron allí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. La misma María que en ese momento estaba triste y quizá enfadada, esa es la licencia que yo me permito tener,
es la misma que luego le reconoce, se postra, derrama su perfume y utiliza su pelo para lavarle los pies. Un gesto absoluto de humildad y de reconocimiento que en nuestra cultura no entendemos. Es casi denigrante, ¿verdad? Es decir, ¿cómo puede una mujer hacer eso? Pero en aquel tiempo tenía un significado muy importante. No importa, al final, cuánto tardemos en tener ese reconocimiento. Lo que importa es que lo tengamos. Lo que importa no es que yo sea el primero que diga, sí, tú eres el Cristo, yo creo en ti, tú puedes hacerlo todo. O no pasa nada si tú estás en casa triste, pensando si hubiese venido antes, lo hubiese sanado, ¿por qué ha tardado tanto? Y ahora está muerto, tanto le quería, ¿por qué ha tardado tanto? Y darme cuenta, es que para Dios no hay nada imposible. Para Jesús, que es el Cristo, ni la muerte es un problema. No importa que haya tardado tiempo, no importa que haya tenido que sufrir, no importa que yo ahora esté triste, no importa que haya muerto mi hermano, porque Dios tiene un plan perfecto para mi vida, por lo tanto yo voy a salir y le voy a reconocer. ¿Has llegado tarde? No importa, por algo lo habrás hecho. Y efectivamente había un plan. Marta lo vio y lo comprendió rápido. María no. María necesitaba ver a su hermano resucitado para darse cuenta de que él era el Cristo. Amaba mucho a Jesús, pero necesitaba reconocer a Cristo. Amaba mucho a la persona, al maestro, pero no conocía a Cristo. Y ahí se dio cuenta, Jesús es el Cristo. Y ese es el mensaje que tuvieron que aprender, es la primer acto y la primera lección que tuvieron que aprender ella y todos los demás. Sus propios discípulos vieron cómo Jesús sanaba a Lázaro de la muerte, pero luego cuando Jesús iba a morir, ¿qué hicieron? ¡Paf! Huyeron todos. Tomás, venga, vamos a Jerusalén, venga, vamos chicos, vamos a morir con Jesús si hace falta. Y luego fue el primero que se escapó, el último que llegó cuando Jesús había resucitado y fue el último que dijo, a ver, déjame que toque porque no me lo creo. ¿Por qué olvidamos tan rápido las cosas? ¿Por qué si Jesús sana a Lázaro, por qué nadie dijo, oye, si a Jesús ha sanado a Lázaro y él además ha dicho que iba a morir y resucitar, porque se lo dice claramente en varias ocasiones, oye, a lo mejor resucita? Nadie pensó eso, nadie lo tenía en mente, nadie lo creía. Somos a veces como María, tardos para creer, somos olvidadizos, dejamos pasar las cosas y los testimonios que de verdad tendrían que estar en nuestra vida. Pero es a lo que nos tenemos que aferrar. Este era el comienzo y la preparación de la Pascua, demostrando a todo el mundo que lo que iba a ocurrir, primero, era plan de Dios. Era porque Jesucristo se entregó y segundo, era necesario para que todos pudiésemos tener vida en Él. Pero llegamos al segundo acto y también vamos a leer todos juntos. Vamos a leer en Juan capítulo 11, 49 al 53. Juan 11, del 49 al 53. Vamos a ver un personaje clásico de estas fechas que se suele mencionar mucho, que es el sumo sacerdote Caifás. Caifás, que luego vamos a ver algo muy, muy curioso. Y Jesús era tan molesto para los principales de los judíos que ya intentaron matarle. Y de hecho es que ya hay en el mismo libro de Juan, cuando antes, mira, bueno, no lo voy a leer porque quiero que nos entremos en ese texto, pero cuando Jesús está predicando y está sanando, llega un momento en el que da un mensaje y llega a decir una frase que les escuece. ¿Sabes cuál es? El Padre y yo somos uno. ¿Qué quiere decir? Que Jesús es Dios. Para que luego digan, por ejemplo, los testigos de Jehová, que en la Biblia no dice nada ni los musulmanes también. No, la Biblia no dice nada de que Jesús sea... Aquí lo tenemos, él mismo diciendo, el Padre y yo somos uno. ¿Y qué es lo que hacen los judíos? Quieren matarle y van a apedrearle. Y él se lo explican, te vamos a apedrear porque te estás diciendo que tú eres Dios. Dios en mayúscula, no en minúscula. No es un Dios, tú estás diciendo que eres Dios. Es una blasfemia y te vamos a matar.
Es decir, no hubo ningún tipo de duda en lo que Jesús dijo en aquel momento. Así que él, de hecho dice la palabra, que se escapó, ahí se fue entre ellos y acabó huyendo al otro lado del Jordán. Es decir, ya vemos cuál era el caldo de cultivo y por qué Tomás dijo, vamos otra vez a Judea a morir con él. Porque le querían matar. Así que ahora nos vamos a Juan capítulo 11, del 49 al 53, que vamos a leer todos juntos otra vez, diciendo, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Si te pones a analizar esto, te explota la cabeza, porque sí, vale, que los judíos querían matar a Jesús, ya lo sabemos. Pero llega Caifás, ¿y qué es lo que hace? Dice, mirad, hermanos, dejadnos de tonterías, no os dais cuenta de que si y además lo explica en el texto, si luego leéis el capítulo lo vais a ver mejor. Dice, si ahora mismo él se hace llamar rey y se le reconoce como rey y se le exalta como rey de Israel, ¿sabéis lo que va a pasar? Que van a llegar los romanos y van a sacar pecho y nos van a matar a todos. No le podemos reconocer como rey, ni podemos dejar que el pueblo lo haga. Y dice, los romanos van a llegar, nos van a matar y van a destruir nuestro templo. Curioso que unos 40 años después eso ocurriría. Eso ocurriría. Además Jesús lo dice un poco más adelante. Es decir, es mejor que muera uno, se acabe la historia del rey y los romanos nos dejen tranquilos. Y además llega al punto en el que dice que como era el sumo sacerdote ese año, tuvo una profecía, según él, por parte de Dios, en el que dijo, era necesario que uno muriese por toda la nación. Y eso es lo que ocurrió. Es decir, murió una persona por toda la nación. Caifás pensaba que matando a Jesús se iban a librar de la mano del romano. Pero lo que al final ocurrió es que matando a Jesús acabaron salvando a todos los que creían en él. Esa era la nación de Jesús. Es decir, es lo que Caifás no consiguió entender, aunque él lo pudo ver, y dijo, claro, tiene que morir Jesús por todos. Pero no entendía por qué. ¿Por qué no podía entenderlo? Mensaje de la semana pasada. La mentalidad, el ego, la soberbia de uno, sus pensamientos, sus conceptos, sus tradiciones, todo lo que se ha grabado en uno, impide que pueda ver la realidad, aunque la tenía delante de sus ojos. Y aunque él tenía la confesión correcta, que era, él tiene que morir por nosotros y por los que se han disperso, pero no podía ver realmente que él, siendo el Mesías, muriendo y resucitando en la cruz, iba de verdad a darnos la vida, por mucho que los romanos hiciesen una cosa u otra. Y ese es el problema, que Caifás intentó, y el resto de los principales, acabar con el mensaje de que Jesús era el Cristo, pero no lo consiguieron. Fue imposible. ¿Por qué fue imposible? Porque Jesús no solamente murió, y ahí se hubiera acabado la cosa, sino que además resucitó, que es lo que hizo que el mensaje se extendiera por todo el mundo. Intentaron matar el mensaje de Jesucristo. Y es lo que ocurre en este mundo, que se intenta matar y tapar el mensaje de Jesucristo. Se intenta matar y tapar el mensaje de la Biblia. Se intenta matar y tapar ese nombre que es por encima de todo nombre. Y lo harán de una forma o de otra. Se levantarán nuevas ideologías y movimientos sociales para que no se predique que Jesús es el Cristo. Como hemos dicho, hay lugares donde no se puede testificar en la calle. Ya no me refiero a los países árabes y musulmanes, que eso ya es obvio. Leyes en algunos países que se está diciendo, no puedes decir que Jesucristo es la única respuesta para el ser humano. Está prohibido, no se puede testificar. Hay países que están viviendo tanto en ese laicismo en el cual no se puede mostrar nada que tenga que ser el mensaje de Cristo, tú en tu iglesia, y ya veremos, a ver si te dejamos o no. Estamos llegando a un punto en el que se quiere ahogar esto.
Los que creemos que Jesús es el Cristo somos tontos, somos locos, somos gente que nos creemos cualquier cosa, que después del ratoncito Pérez pues llega que Jesús es el Cristo. Esto es lo que hace Satanás, que no se extienda y que no se comparta el mensaje de Cristo. Pero tenemos que hacerlo, porque es necesario, porque la muerte de Jesús es la resurrección de aquellos que creen en Él. Por lo tanto, tenemos que ofrecer esa fe. Si no, la muerte es en vano. Cada vez que alguien muere sin creer en Cristo, es una muerte que ve y que muestra y que hace la de Jesús en vano. ¿Para qué murió Jesús? ¿Para que la gente muera y no esté con Él? Todo lo contrario. De tal manera amó Dios el mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ahí es donde tenemos que estar nosotros, testificando el nombre que se quiere tapar, que se quiere ahogar y que se quiere matar. Ay, pero es que, ¿y si me hacen a mí algo? Pues en el capítulo 12 de Juan, dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, Lázaro, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Es decir, el testimonio de Lázaro, tan importante de la muerte y su resurrección, lo necesitaban ver con sus ojos, pero aun viéndolo no creyeron, porque su ego era tan grande y lo que había grabado en su vida era tan grande que no podían darle ese valor a Jesús. Y dice en el versículo 10, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Tú te imaginas esto? Lázaro enterándose de esto. Decir, mira, tengo una enfermedad, muero y ahora me quieren volver a matar. ¿Qué he hecho yo? Pero no me pueden dejar en paz, que ya he muerto una vez, tengo que morir dos. Este era el corazón de los judíos. Teniendo el testimonio delante de su vida, no podían ni querían creer. Primero, vamos a matar el nombre y la obra de Cristo. Y ahora vamos a acabar con aquellos que lo testifican. Y ahí estamos nosotros. Ya no es solamente el testimonio y el mensaje, es también el que posee y el que proclama ese mensaje. Y la palabra de Dios es clara. Vamos a ser perseguidos, tenemos que sufrir penalidades. Lo vimos hace 2-3 domingos cuando Pablo está sufriendo esas palizas y luego va a los hermanos diciéndoles, es que esto que me pasa a mí lo vais a pasar vosotros, es normal, el mundo se va a enfrentar a vosotros, porque la oscuridad del mundo no quiere que la luz esté por encima de ella, porque la obra de Satanás que controla el mundo no quiere que se vea liberada por la obra de Cristo. Así que hermanos, vosotros sois como Lázaro, sois testimonios vivos, no de una resurrección, porque eso llegará, sino de la obra y el testimonio de creer en Cristo. Y la gente va a querer taparos, y la gente no va a querer que testifiquéis, y la gente va a querer menospreciaros porque sois portadores de la verdad, y la verdad hace daño cuando no se quiere aceptar. Así que preparando el mensaje y la obra de resurrección, tenéis que estar preparados para esto. Antes de que Jesús muera y resucite, los obreros tenían que darse cuenta de la persecución y de los problemas que iba a haber cuando ellos siguiesen el ministerio. Porque Jesucristo ya no está para ser el principal foco de los insultos y de la persecución. ¿Ahora a quién persiguen? Ahora persiguen a vosotros. Pero no tengáis miedo, porque ni siquiera la muerte es un problema para los que creen en el nombre de Cristo. Así que si la muerte no es un problema, lo que digan los demás no es nada. ¿Qué importancia tiene si yo lo tengo todo en Cristo? Este es el corazón de los que luchaban en contra de Jesús. Vamos al tercer acto y al tercer texto que vamos a leer. Y para eso nos vamos a ir la entrada triunfal en Jerusalén. Juan 12, del 12 al 15. Juan 12, del 12 al 15. La entrada triunfal en Jerusalén, que es lo que la semana pasada tenemos que haber predicado por costumbre.
Lo que pasa es que el tiempo se cerraba y lo voy a traer todo para acá. Dice Juan 12, del 12 al 15, todos juntos. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. La entrada de Jerusalén. Ocurre de Lázaro, los judíos están pensando cómo matar a Jesús. De hecho, la palabra dice que no podían, ya estando en Jerusalén, no podían atraparle, porque como todo el mundo estaba escuchándole y estaba con él, no podían hacer eso. Tenían que buscar la forma más fácil y más sencilla. Pero ahí vemos a Jesús entrando en Jerusalén. ¿Cómo entra en Jerusalén? Entra como un rey. Hay pequeñas señales que te demuestran que era un rey. Primero, requisa un transporte. ¿Quién iba a requisar un transporte? Lo hacían los reyes, los políticos, los líderes religiosos. Ya hace falta un asno, venga, el tuyo, te aguantas. Requisan un transporte. Eso es más, una cabalgadura nueva. No se había utilizado. Dice que es un asnillo, o en los otros evangelios habla de un pollino, es decir, que es un burro, un pollino y un asno es lo mismo. Lo que pasa es que al pollino se le suele decir como no es más joven. Es decir, una cabalgadura nueva. En Lucas nos dice que le ayudan a montar, le ayudan a subir a este animal. Y hay dos cosas que hacen que son muy importantes. Primero, dice que sus discípulos usaron primero sus prendas, sus mantos, para que se sentase Jesús. Al principio, los primeros que le reconocen son sus propios discípulos. Toman sus mantos, lo ponen encima del animal para que Jesús se siente y esté más cómodo. Y luego lo empiezan a arrojar al suelo. Sus mantos los tiran al suelo para que él pueda pasar. Si nos vamos a Segunda de Reyes 9:13, lo voy a leer yo, no os preocupéis, dice: Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú, en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es el rey. Esto ocurre después de que un profeta jovencito fuese, por orden de Eliseo, a ungir a Jehú en privado como rey de Israel. Y cuando sale Jehú, le dicen los demás, porque Jehú era militar, era uno de los, la palabra dice como príncipes, uno de los oficiales militares que estaban en esa guerra, una guerra muy complicada. Cuando sale dice: Oye, ¿qué ha hecho este chaval? ¿De qué habéis hablado? Y dice Jehú: nada, cosas. De hecho, en la versión de la palabra dice, creo que dice palabrerías o cosas así, ¿no? Como menospreciando. Y luego le insisten que nos digas qué te han dicho. Dice: bueno, que yo soy el rey de Israel. Ni siquiera él se lo creía, y cuando los demás lo escuchan es cuando hacen esto. Cogen sus mantos, lo tiran y le llevan al trono, reconociéndole como rey. Pues eso es lo que hicieron con Jesús. Es el reconocimiento de que Jesús es rey. Jesús es rey. Y empiezan, en segundo lugar, a gritar esa profecía que estaba desde Zacarías 9:9, que lo voy a leer. Dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Es lo que estaba escrito en la palabra, y tiene que ocurrir esto. Fíjate hasta qué punto Mateo se preocupa tanto de estos detalles, que como en la profecía dice un pollino hijo de asna, Mateo recoge que no solamente cogieron al pollino, sino también a su madre, y los llevaron juntos, posiblemente porque el pollino, siendo joven, necesitaba a su madre para estar tranquilo. Y Mateo recoge también este detalle para que se viese que la profecía se cumplía perfectamente: al pollino y a su madre, la asna. Y ahí está la profecía. ¿Pero qué ocurre? Dice que entraba como alguien humilde. ¿Cómo es posible?
tiraban los mantos, las hojas de palma, que era una imagen, esa hoja era una imagen muy cercana a la identidad de Israel. ¿Cómo que humilde? ¿Dónde está la humildad? Por ejemplo, la humildad la podemos ver en el punto en el que los reyes antiguamente, y eso lo podemos ver, lo tengo aquí en Primera de Reyes 1:33, cuando David llama a ungir a Salomón, su hijo, como rey, ¿qué es lo que hace? Tomad mi mula real, que es mi montura real, y dásela a él para que él la lleve. Las monturas de los reyes en ese tiempo, como podemos ver, no era un caballo, era una mula. Ahora, ¿qué es una mula? Una yegua y un burro tienen un bebé y ese bebé se llama mula. La mula tiene la estatura y el cuerpo de un caballo, pero el morro más fino y las orejas de burro alargadas. Es decir, no era un burrito pequeñito. Lo que montaban los reyes era una mula grande, que eran poderosas, eran fuertes, resistentes, y muchas veces se utilizaban para el campo. Pero sin embargo aquí vemos a ese burro, porque es la humildad de Jesús. Es un rey que viene siendo humilde, es un rey que viene para reinar desde la humildad. Y tenemos este tipo de reconocimientos. Dice en Marcos 11, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo Hosana. Es como un sálvanos, un salva. Sálvanos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto es lo que se cantaba en los días de Pascua. Hay una serie de salmos que se llama Halel, que se cantan, creo que es desde el 113 hasta el 118, o desde el 115 hasta el 118, no recuerdo bien, que se cantaban en la Pascua. Y se lo estaban cantando a él. Es decir, la Pascua que se llevaba celebrando desde el momento en el que Moisés les lleva y les manda matar el cordero y poner la sangre en los dinteles de la puerta para salvar su vida, es lo mismo que le estaban cantando a él. Y lo podemos ver en el Salmo 118, versículos 25 y 26. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Utilizaban e incluso esta parte de lo que se cantaba en la Pascua para referirse a él. Le estaban llamando Mesías, le estaban llamando que viene el Cristo a salvarnos. Esa es nuestra respuesta. Por eso tenemos que nosotros hacer una cosa. Jesús es muy humilde, el mensaje de Jesús es humilde. Él era sencillo y llegó a dejar su vida para morir en la cruz. Pero eso no quiere decir que dejase de ser rey. Él no quiere decir que él siendo rey no tenga la autoridad para pisar la cabeza de la serpiente, como hizo en la cruz. Él siendo rey deshizo y destruyó las obras de Satanás. Por eso es importante que en tu vida, aunque sea de una forma humilde, reconozcas a Cristo como rey. Porque Jesús no entró en la ciudad como un profeta más, no entró como un maestro, no entró como un hacedor de milagros, como un mago que hacía cosas, no llegó como un revolucionario social, ni siquiera religioso. Él llegó como el Cristo. Él llegó como el Cristo, porque otros profetas, hacedores de milagros, revolucionarios, ya llegaron a Jerusalén y ya hicieron su obra. Juan el Bautista, un buen revolucionario, hacedor de milagros, tenemos a Elías, profetas, todo lo que quieras. Pero el único que podía venir a dar respuesta al ser humano era el Cristo. Por eso, cuando nosotros estemos recordando la obra, tenemos que preparar nuestro corazón para recibir al Cristo. No es que no lo tengamos, pero entended lo que estoy diciendo. No tengo que invitar a Jesús a mi vida para que sea un profeta más, o para que sea, o que se amolde a mi imagen y semejanza, o a mis necesidades o gustos. Es para que llegue a ser el Cristo, el Rey de mi vida. El Rey que tiene poder para hacer y deshacer. El Rey que tiene poder para girar tu vida, para llevarla por un sitio o para llevarla por otro. El Rey que tiene que tener poder para limpiar las heridas, los problemas, los conceptos, lo que se ha grabado y enraizado en tu vida. Ahora, ¿cómo va a hacer eso Él? Cuando tú le recibes como Rey. Por eso es importante estos textos. Porque Jesús, cuando llega a Jerusalén,
tiene que llegar como rey. Cuando Jesús venga a tu vida, Él tiene que llegar como ese rey absoluto, aquel que va a salvarte y que te va a librar de la ley, del pecado y de la muerte, llevándote a esa vida que está en su nombre. Eso solo lo va a hacer cuando sea el rey de tu vida. Aquellos que le recibieron como rey, sucedió como Lázaro. Vida eterna. Discípulos, enviados, misioneros, obreros para la evangelización del mundo. Aquellos que le recibieron como alguien más, fueron los que al final le acabaron matando. No, no matéis a Barrabás, matad a Jesús. ¿Por qué? Porque al final Jesús, bueno, como no era rey, ¿qué hacemos? Le matamos. Pero aquellos que de verdad creían en Jesús como el Cristo y le reciben como rey, son aquellos que permanecieron, a pesar de su caer y de sus dudas, pero permanecieron y son aquellos que luego se levantaron como discípulos y fueron la iglesia primitiva que pudo conquistar el mundo. Aquellos que recibieron a Jesús como el rey de su vida. Y ahora al principio eran muy pocos, eran 120. Pero acabaron conquistando todo el imperio romano. El nombre de Jesús, el Cristo, no solamente fue predicado en aquel lugar, sino que llegó hasta el último de la tierra y llegó a conquistar todo el mundo. El imperio romano cayó, como ya sabéis, pero el nombre de Cristo siguió esparciéndose y siguió testificándose en todo el mundo. Llegaban los bárbaros, mataban, destruían, rompían, ciudades las derruían, quemaban, asesinaban. Al final, ¿qué acabaron haciendo? Convirtiéndose. Y acabaron aceptando el nombre de Jesucristo. Aquellos luego que llegaban a España, esos visigodos, ya llegaban muchos con el nombre de que Jesús era el Cristo. Esos vikingos que llegaban y mataban y destruían, al final acabaron todos aceptando el nombre de que Jesús era el Cristo. ¿Qué quiere decir? Que cuando Jesús es el rey de tu vida, no hay límites. Cuando Jesús es el rey de tu vida, ya no hay barreras. Hemos empezado hablando de la muerte, ni siquiera la muerte es un problema. Por eso, cuando nosotros nos acerquemos a este día de resurrección, tiene que ser un día en el que recordemos que Jesús vino para ser rey. No para ser invitado, para ser rey. Así que oramos en el nombre de Jesucristo y os bendigo para que hoy sea un día en el que podamos hacer como Marta. Testifiquemos, tú eres el Cristo y en ti está la vida y la resurrección. Que podamos ser como María y decir, no importa que haya fallado, no importa que te haya dejado de lado, no importa que no haya estado recibiéndote y aceptándote rápido. Yo ahora en este momento te doy lo más preciado de mi vida, lo más preciado que tengo, que es mi vida. Y te recibo como rey. Que podamos ser como Lázaro. Que nos encontremos incluso siendo un testimonio viviente de la obra de Cristo, rodeado de muerte pero siguiendo al frente, sin miedo y sin temor. Que podamos ser como esos discípulos que iban por delante y por detrás, recibiendo a Jesús como el Cristo, el Rey que viene a darnos la respuesta sobre todo problema en este mundo. Oramos en el nombre de Jesucristo, Padre, dándote la gloria y la honra, testificando y declarando que tú eres aquel que viniste hace más de 2000 años para darnos una vida eterna, una vida en abundancia, una vida que es, Señor, sobre toda vida que podamos encontrar en este mundo. Te queremos agradecer que tú nos hayas dado la gracia para poder recibirte como ese Rey, para recibirte como Jesús el Cristo, para vivir como ese testimonio andante de fe, ese testimonio andante de restauración y ese testimonio andante de que no hay nada imposible para ti. Que podamos vivir y recibirte, Señor, en este día de resurrección y recordar que esa obra perfecta que tú realizaste en la cruz es la que ahora mismo nos da vida, una vida inmerecida por cuanto nosotros somos injustos, como dice la palabra, pero por eso existe la gracia, una gracia que es un regalo que tú nos has entregado. Así que oramos en el nombre de Jesucristo, reconociéndote como Señor absoluto de nuestra vida, como realmente lo necesario, lo suficiente y lo que es todo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.